Pero gracias a Dios por nuestro amigo el doctor Sergio, ¿verdad? Lo conocí como doctor y fue muy curioso porque quien me lo recomienda es mi hermana en la carne, no es creyente, y le digo, oye, ando buscando un dentista porque necesitamos ahí varias cosas, y me dice, te voy a recomendar uno buenísimo, y yo creo es así como tú. Porque llegas a su consultorio y hay cosas de la Biblia. Bueno, pues a ver, dame. Entonces ya cuando llegamos, pues tiene el símbolo del pescadito ahí en su letrero de dentista. Y dice mi esposa, sí es creyente. Le digo, no, espérate, no vaya a ser que nada más sea el letrero el creyente y adentro no haya nada, pero no. Después ya fue una grata sorpresa conocerlo y conocer a su esposa también y poder compartir la misma fe y sobre todo nuestra firmeza en la escritura, ¿no? Que la escritura es la que nos tiene que hablar, no tenemos que andar inventando nada ni trayendo ideas a la escritura, y eso pues nos ha unido más en amistad y es por eso que estamos por aquí. Vamos a iniciar inclinando nuestro rostro y haciendo una oración a nuestro Dios. Señor, te exaltamos dándote infinitas gracias, te alabamos por esa salvación tan grande que nos has dado y sobre todo lo que ha significado que ahora podemos llegar a tu palabra, a la escritura, comprenderla y Señor, a través de que la vamos comprendiendo, la aplicamos a nuestra vida y vemos tus bendiciones en nosotros. Te rogamos, Señor, que nos hagas apegarnos a lo que ella dice, comprender a mayor profundidad lo que ella nos enseña, porque aquí en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir la vida matrimonial, encontramos las soluciones, encontramos a cada detalle de nuestra vida matrimonial, encontramos esas soluciones que requerimos y que muchos de nosotros buscamos. Ayúdanos a comprender a esto a través de la ayuda que nos das con tu Santo Espíritu y pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo pienso que el mayor problema que nosotros enfrentamos como creyentes, ¿verdad? Y incluso conociendo la Escritura, es la forma en la que abordamos la Escritura. Si nosotros no nos acercamos de manera adecuada a ella, no logramos extraer los principios que ella nos ofrece. Si yo les digo cuál es la descripción que hay en la Biblia en el matrimonio, sé que algunos me pueden remontar a la más clásica: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero hay una que a mí me encanta y que la dio el apóstol Pablo. Vayan ahí en sus Biblias si traen, si no yo se los leo, 1 Corintios 7:28, porque ahí en 1 Corintios 7:28 se encuentra, en mi opinión, la mejor descripción práctica de lo que es el matrimonio. Dice así 1 Corintios 7:28, está hablando de las mujeres, ¿verdad? Dice, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales, es decir, los que se casan, dice, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces Pablo dice, si te casas, vas a tener aflicción en la carne. Y todavía le agrega, yo se las quisiera evitar. Pero como no leyeron este pasaje, se casaron, ¿no? Ahora, la aflicción no es exclusiva del matrimonio, porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, que la aflicción es parte natural de la vida, pero cuando nos casamos le añadimos un poquito de aflicción también al matrimonio. Y esto no es para que nos vayamos derrotados, ¿verdad? Si yo les pregunto a todos ustedes matrimonios, levanten la mano, ¿verdad? Los que han tenido momentos de felicidad, de gozo, momentos de dicha con su pareja, levanten la mano. ¿Quiénes de aquí? Con confianza, o si no han tenido, hablamos ahorita, pero a ustedes mismos les pregunto, ¿quiénes de ustedes han tenido momentos de aflicción, de lucha, de desencuentros? Los mismos, ¿verdad? Porque esto va unido. Y bueno, les decía, el mayor problema que nosotros tenemos es cuando venimos a la Biblia y no entendemos cómo extraer esos principios.
Me encanta porque cuando alguien se casa le damos un curso prematrimonial que no nos hacen caso, ¿no? O sea, vamos, ¿cuántos tengo que venir, pastor? Pues mínimo 3, ¿no? Bueno, voy, ¿no? Y los tienes ahí, 3 sesiones de 2-3 horas cada una, a todo dicen que sí, no hay problema, y cuando regresan de la luna de miel, pastor, queremos hablar porque tenemos problemas. Pero la sorpresa es cuando les digo, pues van bien. O sea, no tienen problemas, van bien. El matrimonio es aflicción en la carne y ya empezó la aflicción, quiere decir que su matrimonio va siguiendo las pautas que marca la palabra de Dios. El apóstol Pedro también nos dijo algo. Recuerden, todo lo que la Biblia habla tiene que ver con el matrimonio. El apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, segunda de Pedro 1:3, nos habla de todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra, para pasar por la aflicción. Dice segunda de Pedro 1:3 y 4: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a la excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Es decir, conociendo más a Cristo, aquel que nos llamó, aquel que nos ha rescatado, tenemos un mejor entendimiento de lo que es la vida, de lo que es la piedad, vivir piadosamente. Si nosotros no comprendemos a Cristo, no podemos entender todo esto. A esto le añadimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cómo sabemos que la Escritura verdaderamente fue inspirada por Dios? Es un juego de palabras muy interesante, porque a ver, ¿quién nos garantiza que esto fue escrito verdaderamente por Dios? Que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Bueno, es muy sencillo el juego que usa aquí Pablo con Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil. ¿Y por qué es útil? Pues porque es inspirada por Dios. Y entonces nos dice ahí que todo lo que hay aquí es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia nos dice que toda ella pues nos da información acerca de lo que nosotros necesitamos para vivir. Pero la Biblia no está clasificada por temas. No lo tomamos como un compendio, ¿verdad? Como un diccionario en donde, y sé que hay este tipo de literatura, a ver si tengo depresión, angustia, dolor, murió un familiar. Y yo sé que existe este tipo de literatura por ahí, pero así no viene clasificada la Biblia. La Biblia nos habla de muchísimos temas, de los problemas humanos, y no hay recetas específicas que uno deba de seguir. ¿Cómo se le hace para lidiar con un marido con estas características? Bueno, la verdad es que no hay esa guía que nos diga, marido tipo 1, ¿verdad? Se le hace así, así, así. No lo hay. Con toda certeza podemos decir que precisamente es que la Biblia es inspirada por Dios, es todo lo que necesitamos y debemos venir y recurrir a ello. Pero es más difícil extraer el mensaje de la Biblia que ir a pedir alguna ayuda externa o extra Biblia, ¿verdad? Es más difícil llegar aquí y comprenderlo, todo lo que ello nos enseña. Miren, toda la Biblia, en cada pasaje que hay, nos habla de Dios y de su relación con nosotros. Si nosotros trazáramos la historia de la humanidad, estamos hablando de la historia de la forma en la que Dios se ha relacionado con la humanidad. ¿Con quién empezó el Señor? Con un matrimonio, ¿verdad? Y eso nos hace ver que Dios tiene una importancia muy especial para el matrimonio. Y es muy interesante porque así como el Señor, después de que expulsa a Adán y Eva del Edén, pues ahora va a tener que trabajar en restaurar esa relación. Fíjense bien, todo lo que nos va a hablar es de la restauración del hombre y la mujer
con Dios, restaurarlos de ese pecado que cometieron. Pero si se fijan, lo primero que fue dañado fue la relación matrimonial. Es decir, que podemos decir que todo lo que la Biblia nos enseña es cómo restaurar un matrimonio, cómo entender cómo funciona un matrimonio. Ellos pecaron, ¿verdad? El pecado fue imputado a toda la humanidad y eso somos nosotros. Nosotros somos alguien que ha tenido que vivir este proceso de restauración a causa del pecado. Y todos ustedes son pecadores. Bueno, yo también, no crean que me excluyo. Nos casamos y luego nos llegan los pequeñitos, ¿verdad? Que son pequeños pecadorcitos. Y si ustedes le agregan, ¿verdad? Pues yo pecador, ella pecadora, dos pecadores se juntaron y luego llegaron unos pecadorcitos, pues ¿qué es la familia? Un conjunto de pecadores viviendo bajo el mismo techo, ¿verdad? Todo esto nos hace ver que pues para el Señor el matrimonio tiene una importancia muy, muy especial. Y si ustedes piensan en la forma en la que el Señor se relacionó con el pueblo de Israel, el Señor se relacionó con el pueblo de Israel diciendo que Israel era su esposa y él era el esposo. Fíjense la importancia que le dio al matrimonio. El Señor, si ustedes ven en Jeremías 3:14, solo por citar un pasaje, nos sorprendemos de que Dios explique la relación que Él tenía con el pueblo de Dios como la de un matrimonio. Dice Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Fíjate, toda la relación de Israel con Dios era una relación matrimonial. Pero esto no es nada raro, ¿verdad? Cuando el Señor los veía que iban en idolatría, les decía, son adúlteros, porque la relación matrimonial se vio afectada entre Dios y ellos. Cuando llegamos a Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 19, que nos habla de la iglesia, nos dice Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Entonces no solamente vivió esa relación con el pueblo de Israel, sino que ahora vive esa relación con nosotros. Esto nos hace ver que pues todo lo que la Biblia nos dice está hablando de una relación matrimonial. No importa si estás hablando de un libro profético, de un libro apocalíptico, de una carta, de un evangelio, se está hablando de la restauración del primer matrimonio pecador con Dios y de la relación de todos esos matrimonios a los que se les imputó el pecado de Adán y Eva. Y ahora tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, no importa de qué pasaje habláramos, no importa de qué tema nosotros estuviéramos tratando aquí en la Biblia, esto tiene que ver con el matrimonio. No importa cuál sea el pasaje, no importa qué sea lo que se esté hablando en el púlpito, mientras se esté hablando de la Biblia, se está hablando del matrimonio. Entonces, nosotros debemos de tener ese enfoque cuando nos acercamos a la Biblia. Y obviamente, teniendo esto en mente, pues podemos ir a pasajes ya muy específicos del matrimonio. Sé que conocen este pasaje y de hecho me han llegado a decir, oiga hermano, ¿por qué cada vez que vamos a hablar de matrimonios, de qué pasaje creen que se hable? Díganme. Efesios 5, ¿verdad? Y ya cuando vamos a hablar de matrimonios hay que ir a ese. Obligadamente. Y me decía una pareja hace muchos años, ¿por qué siempre que hay alguna reunión de matrimonios van a Efesios 5? Y les decía yo, pues porque no la han entendido. Y hasta que no lo entiendan bien y claramente, no podemos salir de ese pasaje. Tristemente esa pareja llegó al divorcio, no comprendió lo que decía Efesios 5 y por eso digo, hay que ir a Efesios a ver de qué habla ahí. Y fíjense, vamos a leer una sección de Efesios, sé que la conocen, y vamos a leer desde el versículo 18 y hasta vamos a llegar al versículo 25, 26, para hablar precisamente de cómo inicia este contexto. Nunca pierdan el contexto cuando están leyendo algún pasaje. Inicia en el contexto hablando de cuál es la forma en la que podemos vivir el control correcto
¿verdad? Control de nosotros, correcto. Después nos habla de la sujeción correcta y después nos habla del amor correcto, ¿verdad? Sujeción, ¿a quién se va a referir? A la mujer. Y amor se va a referir al hombre. Pero si no leemos en su contexto, ¿cómo inicia? Que tomamos el contexto de Efesios 5:18 y vamos a leerlo, Efesios 5:18, en donde dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, empezamos con el control correcto. Dice ahí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Si nosotros hablamos del control de nosotros mismos, del dominio propio, lo perdemos si hay alguna bebida embriagante. Muy interesante esto porque dice no os embriaguéis, y ojo con esto, porque la Biblia no prohíbe tomar, y cuidado con lo que estoy diciendo. La Biblia prohíbe embriagarse. Ahora, ¿por qué a veces decimos me abstengo de una bebida? Bueno, no quiero tropezar al débil, pero eso no quiere decir que la Biblia me prohíba tomar. Hay otro problema, que a algunos con una copita de vino no les pasa nada, pero el que es débil dice, pues yo me voy por la copa del campeonato de fútbol y me tomo una copita también, ¿verdad? Y entonces el débil ve a alguien que es su guía y quiere ya, pues si él toma, pues yo también, ¿verdad? Bueno, él una copita, pues yo también una copita, ¿verdad? Y ahí viene el problema, y entonces por amor a los débiles preferimos abstenernos de tomar vino, de hacerlo por amor a los débiles, pero no porque la Biblia nos prohíba tomar. Lo que la Biblia nos prohíbe es embriagarnos. ¿Por qué? Porque perdemos control sobre nosotros mismos. Pero lo más maravilloso es que la Biblia nos describe la embriaguez, o sea, no es algo ligero. Si ustedes van a Proverbios 23, desde el versículo 29 y hasta el 35 se nos da la descripción de la embriaguez. Vamos a ver solo el versículo 33 y 34, Proverbios 23, 33 y 34, porque ahí se describe la pérdida del control del cuerpo. Dice en Proverbios 23, 33 y 34, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero. Los ojos no definen bien lo que ven en la embriaguez. Si la han experimentado alguna vez, antes de llegar al Señor la experimenté. La boca no tiene control sobre lo que habla. Se le suelta la lengua, ¿verdad? Y el cuerpo se tambalea como si estuviera en la punta de un mástil, ¿verdad? Ese es el mástil, que se habla de un barco de vela, y el que está en la punta del mastelero, ¿verdad? Se mueve. Es decir, no hay control propio, no hay dominio propio, y cuando uno es gobernado por el alcohol, pierde el control sobre sí mismo. Y eso es lo que la Biblia no quiere que nosotros tengamos. Por eso hace un contraste. En lugar de estar bajo ese control del vino, bajo ese control de la embriaguez, dice ahí en Efesios 5:18, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Nos habla
ahí la palabra, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Algunos han especulado mucho con lo que significa esta llenura, pero vamos a Colosenses, porque Colosenses decimos que es una carta paralela, una carta que se dio, al igual que Efesios, se le escribe a Colosenses. Seguramente Pablo tenía en mente lo que les había dicho a los de Efeso y les dice a los colosenses, pues también necesitan algo similar, pero le agrega algunos detalles. No me atrevo a asegurar lo que voy a decir, pero estoy seguro que alguien le dijo a Pablo: Pablo, no se entiende bien lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Nos la podrías explicar? Y entonces en Colosenses dice, lean Colosenses 3:16 y vean el paralelismo. Vamos a leer en un momento ese paralelismo, pero dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si se dan cuenta, Efesios 5:19 nos dice eso, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso le llamamos que es paralelo, está hablando del mismo tema, y del mismo modo que lo hace en Efesios, lo hace en Colosenses y nos muestra cuál es el control correcto. Si tú estás bajo el control del alcohol, estás embriagado, no tienes control sobre ti mismo, ¿y qué es lo primero que se afecta? Tus relaciones interpersonales. No me voy a poner a describir al borrachito, ¿verdad? Pero ustedes lo conocieron, alguno, el llorón, el enojón, el que ya echa pleito, el que se vuelve el galán de la reunión y ya quiere seducir a todas las mujeres. Afecta las relaciones sociales una persona en estado de embriaguez. Pero una persona controlada por el Espíritu Santo, que vive la llenura y que la palabra de Cristo mora en abundancia en su mente, también afecta a sus relaciones. Por eso dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La primera relación que se ve afectada cuando nosotros vivimos la llenura de la palabra, vivimos la llenura del Espíritu, que la palabra de Cristo abunde entre nosotros, es que como hermanos podemos hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que nos decimos, hola hermano, ¿cómo estás? No hacemos esto, sino que lo que gobierna entre nosotros es precisamente el querer alabar a Dios. Nos unimos en adoración. No nos vinieron a dar un espectáculo de canto los hermanos, y que por cierto toca muy bonito la guitarra, me gustó mucho el hermano, pero no vino a darnos un espectáculo de cómo toca la guitarra, vino a dirigirnos en adoración a Dios, en llevarnos al trono de gracia por medio del canto. Y entonces todos nos unimos, y la primera relación que se ve afectada cuando experimentamos la llenura del Espíritu Santo, que la palabra de Dios abunda entre nosotros, es nuestra relación con los hermanos, porque nos entendemos. Y a mí me pasa algo curioso. Yo llego aquí con ustedes, es la segunda vez que vengo, y yo me siento en mi casa, me siento bien, porque estoy entre puros hermanos, ¿sí? No tengo que fingir nada, no tengo que aparentar nada, somos hermanos en Cristo y todos tenemos el mismo trasfondo. De lo vil y de lo despreciado escogió el Señor, y todos ustedes eran viles y despreciados, y yo más, ¿verdad? Y eso nos une, porque estamos aquí en eso. Y entonces cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, empezamos a afectar nuestras relaciones interpersonales, contrario a lo que pasa con la embriaguez en el alcohol, ¿verdad? Y entonces recuerdo aquí palabras que me hacen, ¿verdad? Preguntas, que me hacen. ¿Cómo le hago para que mi marido lea la Biblia y ore? Bueno, esa pregunta la hacen en mi iglesia, no creo que aquí haya esos problemas. Eso es allá en nuestra iglesia. Miren,
si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, esposa, va a ser muy fácil que tú lleves a tu esposo a ello. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 1 y 2? Porque ahí es donde está la respuesta de cómo le haces para que tu marido lea la Biblia y ore. Ahí está la respuesta muy clara. Dice así Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué le tiene que decir una esposa a un marido que no lee la Biblia y no ora? ¿Qué le tiene que decir según este pasaje? Nada. ¿Cómo le hago para que mi marido lea y ore? No le digas nada, tú ponte a leer y tú ponte a orar. Y sujétate, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un momento más acerca de la sujeción. Y dice ahí en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando no haces esto, ¿verdad? Porque pasa allá en mi iglesia, acá no creo que pase, es allá. No vayan a pensar que me pasó el pastor aquí la lista y Ricky otra lista. No, eso pasa allá. Yo les pasé la lista a ellos para cuando vayan. Cuando la mujer no hace caso a lo que la palabra dice, porque no abunda la palabra en su mente, se convierte en la mujer que describe Proverbios 27:15. ¿Sí? Vean cómo es la mujer de Proverbios 27:15. Dice ahí, Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Cuándo lees tu Biblia? ¿Cuándo lees tu Biblia? ¿Cuándo lees tu Biblia? ¿Cuándo lees tu Biblia? ¿Cuándo oras? ¿Cuándo lees tu Biblia? Cuando oras, cuando lees tu Biblia, cuando oras y cuando lees tu Biblia. Y así se ve, como gotera continua. ¡Qué lata! ¿Sí? ¿Sabes cuándo la va a leer? Cuando el Señor lo obligue. ¿Qué tienes que hacer tú? Orar para que el Señor haga ese efecto en ese renglón en tu marido. En efecto, el marido, el esposo, es el líder de la casa. Él es el que tiene que poner el ejemplo. En un momento lo vamos a ver. La llenura del Espíritu Santo, el que la palabra de Dios abunde en nosotros, es para los dos, no es solamente para la esposa. Y que el marido, no, ese con que sepa hay 2, 3 versículos, ya con eso. Es el líder. Es el que tiene que instruir a la familia. Y fíjense bien, a ti mujer no te va a decir, ¿qué hiciste con tu matrimonio? No, te va a decir a él, a ver, líder, ahí te puse, ¿qué hiciste con tu matrimonio? Entonces, si nosotros experimentamos la llenura y como les decía hace un momento, ustedes y yo la experimentamos y podemos hablar en común. Les contaba cuando conocí al doctor, pues nos sentamos y podíamos hablar, hablamos horas porque hablábamos en la misma frecuencia, en el mismo canal y no pasó nada. Ya saben, porque esa es la prescripción. Llegan a mi consultorio, primero 1 hora de plática y después los atiendo. Yo lo aprendí así, ¿no? Pero pudimos hablar y llegó un momento en que ambos dije, bueno, ya no, pues si no, mire ya qué hora es y creo que ya había otro paciente, en fin, ¿no? Pero cuando abunda la palabra de Dios entre nosotros, podemos hablar horas. ¿Se dan cuenta cómo van a estimular la comunicación entre ustedes? Cuando la palabra de Dios abunde en la mente de ambos y sean capaces de dedicarse a ello. Vemos entonces en Efesios 5, 18 la llenura, el control correcto, cómo afecta nuestras relaciones y dice que no solamente vamos a hablar entre nosotros de manera adecuada, sino que vamos a dar gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llega al versículo 21, que se nos olvida, sobre todo a los hombres se nos olvida someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros. Todavía no llega con las mujeres. Es decir, que el sometimiento es mutuo.
Anótenle ahí, mujeres, para que cuando el marido les diga, te tienes que someter a mí, Efesios 5:21, someteos los unos a los otros. Y esto lo hacemos en todo momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llegaron no se sentaron donde ustedes quisieron, ¿verdad? Nuestro hermano Ricky les dijo dónde iban y su esposita, ¿sí? Nos sometemos unos a otros. No escuché, o hubo alguno, dinos, Ricky, ahorita lo ponemos en su lugar. No, yo no me quiero sentar ahí, y al lado de este hermano menos, ¿verdad? No, todos dijeron, nos sometemos. Ese es el sometimiento mutuo, porque en ese sometimiento mutuo es que nosotros glorificamos a Dios. No pierdan la última parte, dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, el respeto que le damos. No le tenemos miedo, porque el miedo paraliza, el temor nos activa. Decimos, el Señor está viendo, el Señor está aquí, y entonces en ese respeto mutuo que le damos al Señor, porque abunda la palabra de Dios en nuestra mente, tenemos el control adecuado sobre nosotros, porque la palabra es la que nos dirige, y entonces empezamos a experimentar cambios en nuestro entorno social, en nuestro entorno con los hermanos. Pero entonces llega el mandato y entonces vamos a ver la sujeción correcta, porque dice ahí en el 5:22, después de decirnos cuál es el control correcto, que esto va a afectar nuestras relaciones. ¿Y con cuál relación empezó? Con la iglesia de Cristo, hablando entre vosotros. Pero ¿cuál es la relación más importante para Dios? El matrimonio. Si cuando llegamos a Efesios 6, fíjense cuál es la relación que sigue. Vean cómo dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Y si siguen leyendo, cuando llega al versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Se dan cuenta todas las relaciones que va afectando la llenura del Espíritu Santo? El que la palabra de Dios abunde en nuestra mente. Y entonces dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Muy interesante, a sus propios maridos, ¿sí? En el original griego nada más dice las casadas a sus propios maridos, porque en el griego el contexto es lo que va mandando y no perdemos el contexto de que está hablando de la sujeción. Podemos incluso rastrearlo hasta el versículo 18, porque el vivir la llenura del Espíritu Santo, el hecho de que la palabra de Dios abunde en nosotros, es que nosotros también nos debemos de sujetar a la palabra de Dios. Entonces en el griego nada más dice las casadas a sus propios maridos, y interesante que diga a sus propios maridos, porque en el contexto histórico querían que la mujer se sometiera a todo varón, y les dice: no, es a su propio marido, no a los de otros, a tu propio marido debes la sujeción. Interesante para la mujer, pero más interesante para el hombre, porque el hombre es responsable de esa sujeción, y en un momento lo vamos a ver. La sujeción no es denigración. Y debemos de tener cuidado, porque si aquí llega ahorita el grupo feminista, pues nos clausura por lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo que la mujer se tiene que sujetar a su marido, verdad? Miren, la sujeción no es denigración, y lo vemos en toda la Biblia. Vayan a Lucas, ustedes se van a acordar de este pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 2, al final del capítulo. ¿Se acuerdan de ese momento en el que el Señor Jesucristo van a la fiesta ahí de la Pascua y se pierde el Señor Jesucristo de José y de María? Muy interesante, porque lo regañan. ¿Dónde andabas? ¿Verdad? ¿Tuvieron la razón José y María de regañarlo? No, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso les dice: que no entienden que en los negocios de mi Padre debo de estar. Sin embargo, vean lo que dice Lucas 2:49. Vamos a leer hasta el 51. Entonces él les dijo, ya lo regañaron, y les contesta el Señor Jesucristo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesucristo, sujeto a dos pecadorzuchos, José y María.
Era el Señor y Él mostró: tengo mejor conocimiento que ustedes, tengo mejor entendimiento que ustedes y me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Pero nos dice la Biblia: y regresó sujeto a ellos. Él les pudo haber dicho: miren, ya aquí acabó, ya nuestra relación fue hasta aquí. Para empezar, María, José, yo no soy tu hijo porque tú no pusiste el espermatozoide, yo nací del Espíritu Santo para que te ubiques, aquí el que manda soy yo. No, Él regresó sujeto a ellos. ¿Y se sentía denigrado, reducido, minimizado? No, en ningún sentido. Él siguió ahí. Toda la creación, nos dice Romanos 8, toda la creación se sujeta a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor le puso orden. Si la creación del Señor pierde un poquito su orden, ustedes saben, con que nos acercara la tierra unos 3 kilómetros más al sol, nos moríamos calcinados. Pero el Señor le puso un orden muy preciso. También se nos pide en Romanos 13 que nos sujetemos a las autoridades. ¿Sí? Debemos de estar sujetos a las autoridades, nos dice, porque por Dios han sido puestas. Sí, así de corruptas, así como las vemos, Dios las puso ahí. Y nos debemos de sujetar a ellas. A los siervos se les dice: obedeced a vuestros amos. Es otro tipo de sujeción. Y dice en Colosenses 3:22, en todo. En 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos afables, sino también a los difíciles de soportar. Es decir, que la sujeción no nos habla de ningún tipo de denigración, no nos habla de que el Señor sea machista, sino de que Él puso un orden. Y en ese orden que Él puso, la mujer se debe sujetar al varón. Y dice ahí, ¿verdad?, que regresemos a Efesios 5, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta frase de como al Señor también es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué nos sujetamos nosotros a la Biblia? Yo le pregunto luego a los pastores: a ver, ¿quién les obliga a los pastores? ¿Quién les obliga a seguir la Biblia? Es voluntario. Es voluntario. Yo decido seguir a Cristo, yo decido apegarme a lo que dice la palabra. Por eso dice: las casadas deben estar sujetas como al Señor. Es decir, que un marido que le reclama a su esposa sujeción está mal. El marido no debe de reclamarle sujeción, porque el marido no debe de decirle: mira lo que dice ahí en Efesios 5:22, porque si no tú le contestas: pues sí, pero síguete al 25, ¿verdad? Y sería cuento de nunca acabar. El pasaje está dirigido ¿a quién? A las mujeres, a las casadas. Ustedes deben de sujetarse a sus manos. No le dice al marido: tú debes de hacer que tu mujer se sujete a ti. No, la mujer se debe sujetar al marido, pero lo debe de hacer como al Señor. ¿Cómo es esto? Voluntariamente. Del mismo modo que la mujer no puede obligar al marido a leer y orar, el marido no puede reclamar la sujeción hacia él, ¿verdad? Él también debe de estar calladito y no decirle. Y noten, se da una razón muy específica. Dice en Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El término cabeza no se le asigna a la mujer, solo se le asigna al varón y a Jesucristo. Solamente el varón es cabeza y Jesucristo es cabeza. La mujer no es cabeza. Y esto nos hace ver que Jesucristo es cabeza de la iglesia, porque Él es el que pone orden en la iglesia. Todo lo que hacemos dentro de la congregación tiene que tener capítulo y versículo. ¿Por qué lo hacemos? Porque aquí dice, no es porque se le ocurre a los líderes: ay, mira qué buena ocurrencia tuvo que cantáramos. No, es la descripción que nos da la Biblia de que así se reunían, cantaban, alababan al Señor. Y entonces nos sometemos a la iglesia, porque para Cristo la iglesia es su prioridad. Cristo vino a morir para que la iglesia pudiera existir. Cristo vino a morir por nuestros pecados y vino a morir por su iglesia, y no hay mayor prioridad para Él. Él es nuestro abogado con el Padre. Él vino a perdonarnos nuestros pecados, y si un hombre ha de ser llamado cabeza de su esposa,
su esposa también le debe de dar prioridad, ¿no? ¿Y aquí de qué nos habla? Si marido, tú eres cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y para Cristo la prioridad es la iglesia, lo más importante es la iglesia. Yo luego volteo a ver a mi iglesia, les insisto, y digo, ¿seguro, Señor, que por estos moriste? Bueno, me pongo yo ahí, ¿no? O sea, no vayan a pensar que me excluyo. Y lo mismo es aquí. Jesucristo murió por ustedes y los tuvo como prioridad. Y levanten la mano todos los que valían la pena que Jesucristo muriera por ustedes. Ninguno, ¿verdad? No, por mí, no, hombre, se sacó un premio conmigo el Señor, ¿verdad? Ninguno de nosotros decimos eso, sino que entendemos que Cristo nos dio valor cuando Él decidió morir por nosotros. Y entonces, cuando dice aquí que el marido es cabeza de la misma manera que Cristo es cabeza, si Jesucristo le está teniendo como prioridad a la iglesia, el marido, ¿a quién debe tener como prioridad? A su esposa. Ella es mi prioridad. Fíjense, ni siquiera los hijos, los hijos son secundarios. Lo que es prioridad es mi esposa, porque yo soy su cabeza. Y lo que más me debe de interesar es lo que ella piensa. Vean ahí mismo en Efesios 5:29 y no pierdan este término cabeza, no pierdan este término cuerpo, ¿verdad? Que también está implícito ahí. Dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. Es bien triste, hermanos, con todo lo que estamos viendo del género y de la identidad y todas las locuras que oímos de la homosexualidad. Ahora ya está bien fácil que quieran cambiar roles. Y yo ya muchas consejerías las he tenido que vivir en decir, no, la que tiene que trabajar no es ella, eres tú. Pero si así estamos bien a gusto, pastor, yo lavo, yo plancho, yo hago de comer, que ella trabaje, además gana más que yo. No, eso no es lo que Dios indica. El marido es la cabeza, el marido es el que debe tener como prioridad a su mujer. Ahora, la mujer pues también nos tiene que ayudar ahí un poquito, porque sucede que pues a veces el marido pues no produce más, te salió tonto para el negocio. Pues ya no pidas más, sí lo puedes ayudar, echarle ahí el empujón y todo, pero pues no todas se casaron con Bill Gates, ¿verdad? O con Carlos Slim. Hay maridos que pues no tienen capacidades extremadamente grandes, ¿verdad? Entonces nos dice, regresamos ahí a Efesios, dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y dice el 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos. Y yo no sé por qué le puso aquí el apóstol Pablo, en todo. Oiga, pastor, espera, a ver. ¿Cuál es el límite de la sujeción? A ver, dice ahí en todo. Bueno, si hay un límite, en la sujeción, porque Él no te puede obligar a pecar. Él no te puede obligar a ir en contra de la palabra de Dios. Nos sometemos a las autoridades también, pero yo no me someto a la autoridad cuando la autoridad me obliga a pecar. Lutero se sometía a las autoridades, pero cuando la autoridad le dijo tienes que ir en contra de lo que dice la Biblia, él dijo no me sujeto a la autoridad. ¿Se dan cuenta? Y se rebeló, ¿verdad? En contra de todo esto. Pero si tú quieres que tu esposa se sujete a ti, pues compórtate como cabeza. Ten a tu esposa como prioridad. Ahora, si vas en transporte público, ese precioso transporte público que tenemos estilo Noruega y Finlandia aquí en México, ¿verdad? Y te toca parado ahí en la pecera, ya vienen todos los asientos llenos, ¿verdad? Y maneja precioso el hombre, ¿no? ¿De dónde te agarras? Del tubo de acá, ¿no? Bueno, si estás chaparrito a lo mejor no alcanzas, ¿verdad? Pero, y si ves que el tipo viene muy loco, abres los pies, ¿verdad? Y entonces de pilón buscas el de acá abajo. Uy, porque viene, el sangoloteo viene muy duro. Es decir, tú te agarras, tú te sujetas
de aquello que te da seguridad. No te agarras de la viejita de al lado de su bracito y le dices, ay, agárreme porque nos caemos, ¿verdad? No, tú buscas algo que te dé seguridad y agarras el tubo y todavía le haces así. No, sí, se agarra, ¿verdad? Porque luego ya viene el tubo así, dices, no, de aquí no, de acá, ¿verdad? Entonces, para que tú le facilites a tu mujer que ella pueda sujetarse en todo, te tienes que comportar como cabeza y tienes que ofrecerle seguridad. Porque si tú no te comportas como cabeza, dándole prioridad a ella, teniéndola como lo más importante para ti, ella no se siente segura. Y no se diga hoy, que lo escucho entre los jóvenes, es que un día yo me voy con mis amigas y él con sus amigos. Se casaron para estar juntos, porque ahí en esos grupos está el pecado. ¿Sí? ¿Y de qué hablan? Ay, no, ¿cómo te vas con tu marido? No, es el inútil ¿verdad? Y se empiezan a hablar ahí, o viceversa, los amigos. No, ya viste a fulana y ya viste a la de la mesa de allá. O sea, no metas esa información en tu mente. Mantente en donde Dios te dijo. Y cuando nos dice aquí en todo, pues ya les dije, debe de ser en todo, nada más que no te obligue a pecar. Imagínense ustedes, este caso es bíblico, ¿no? El Señor, ¿se acuerdan el caso de Abraham y Sara? Sara era estéril, no podía tener hijo, tiene a su hijo a los 90 años y Abraham tenía 100. De los 90 de nosotros y de los 100 de nosotros, o sea, no era la época prediluviana que vivían más años. Y todos los esfuerzos que pasan, ¿se acuerdan que no, pues el Señor no bendice, llégate a mi sierva Agar, porque pues por ahí nos va a llegar descendencia? Y ahí van a quererle ayudar al Señor, ¿verdad? Y hasta la fecha vivimos esos conflictos en Medio Oriente, porque Irán, Irak, todos esos son descendientes de Ismael y acá somos descendientes de Isaac, y por eso está el conflicto bélico todo el tiempo. Si ustedes ven la historia de Israel, todo el tiempo se mantiene ese conflicto bélico. Pero tiene a su hijo Isaac y el Señor le dice ahí en Génesis 22, sacrifícamelo. ¿Sí? Entendemos que Isaac debió haber tenido entre 13, 15 años, porque si ustedes leen el relato, dice que Moisés toma la leña y se la da al niño. Entonces, si era un niño pequeñito, pues no iba a cargar leña, la carga y era un muchacho fuerte y lo lleva al sacrificio. Pero yo me quiero imaginar cuando le dijo Moisés a Sara, Sara, ahorita venimos, ¿a dónde vas, viejo? Voy a sacrificar a Isaac y regreso. ¿Se imaginan lo que pudo haber dicho? ¿Qué te pasa? No nos da este relato la Biblia. No nos da este relato la Biblia de Abraham, ¿verdad? Y Sara, y cuál fue la plática que tuvieron. Pero muy bien apunta a que Sara dijo, pues tú sabes, Abraham, a ti te lo prometió Dios, a mí me lo prometió Dios. Pero en el 22:5, en Génesis 22:5, Abraham le dice a sus siervos, quédense aquí y el muchacho y yo regresaremos. ¿Qué había en la mente de Abraham? Seguramente dijo, pues yo no sé qué va a hacer el Señor, pues yo creo que si lo mato y lo descuartizo, luego me lo cose, me hace un Frankenstein y de ahí va a venir mi... No sabemos qué había en la mente de él, pero él iba completamente confiado en Dios. Y como él iba completamente confiado en Dios, él pudo hacer que su esposa confiara también en él. Imagínense a Sara cuando le dijo, ¿qué crees, Sara? Me dijo el Señor que nos fuéramos de Ur de los Caldeos a una tierra que nos iba a mostrar. Ahora, espérate, Abraham, ¿qué tierra? A ver, preguntaste cuánto mide y qué hay allá. A ver, ¿a dónde? Ay, sí, ahí vas nada más, ¿verdad? Ya te convencieron ahí con la Biblia, ¿verdad? Y ahí vas de cuernos a hacer lo que te dicen, ¿verdad? No se nos cuenta ese relato, pero Sara estaba sometida a Abraham en todo. ¿Se acuerdan que se van de Ur de los Caldeos y llegan a Harán? No llegan a la tierra, no llegan a Canaán, llegan a Harán. Y ahí se hace de ganado. ¿Qué crees, Sara? Que me volvió a hablar el Señor. ¿Qué te dijo? Que no es aquí. Que agarres todo y vámonos. ¡Ay, otra vez! ¿Ves qué te crees, no? No se nos da ese relato. Ese lo estoy inventando yo. Es Primera de Toño, número 700, versículo 4835.
es una invención mía. Pero vemos que cuando vives bajo el control correcto, la llenura del Espíritu Santo, eres capaz de transmitir esa idea a la esposa, la tienes como prioridad y entonces ella se logra sujetar en todo. El control correcto te lleva a la sujeción correcta, te comportas como cabeza, le das a tu esposa la prioridad. ¿Y qué nos falta? Bueno, el amor correcto. Dice Efesios 5:21, maridos, hombres, caballeros, varones, machos, es decir, los que no son del sexo femenino, les dice, amad a vuestras mujeres. Muy interesante porque vimos que en Efesios 5:21 dice someteos los unos a los otros, pero aquí dice maridos amen a vuestras esposas, ¿verdad? Podíamos hacer algún estudio acerca de la forma en la que viene el verbo amar, que de hecho es agapao o agapate, que es en el griego aquí, es un imperativo, es decir, que es un mandato, no es opcional. No es a ver si quieres, o no dice ya que se esté sujetando su esposa, entonces llámenla. No dice eso. Dice ustedes deben amar a sus esposas. Podríamos definir el amor ágape, el amor fileo, el amor eros, de los 3 tipos de amores que nos habla la Biblia. El amor ágape es el amor incondicional, el amor que nos da Dios a nosotros sin restricciones. Y esa es la forma en la que se da. Y el amor no es fileo, el amor fileo es de amistad. O el amor eros, que es de relación sexual que la vive la pareja. Pero el amor ágape es incondicional, el amor que no busca nada a cambio. Ese es el amor de Cristo. Y nos dice a los hombres, así deben amar a sus esposas, ¿sí? Y dice ahí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que aquí sí nos conviene un intercambio de género. Mejor ustedes muéranse y nosotros nos sujetamos. Así amó Cristo, se murió por su iglesia, entregó su vida. Y el ejemplo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que nos dice aquí es el de Cristo. Y cuando nosotros estamos viviendo la llenura, el que abunde la palabra de Dios en nosotros, solo así podemos comprender el amor de Cristo por la iglesia. De otra manera no podemos comprender el amor de Cristo por la iglesia. Les decía hace un momento, ¿ustedes creen que valía la pena que Cristo muriera por esta iglesia? No, ni por todas las del mundo. Pero Cristo dijo, así como están de pecadores, así como están de necios, así como están de orgullosos, yo muero por ellos. Yo doy mi vida por ellos. ¿Se dan cuenta el ejemplo de amor por la esposa? No le puedes poner condicionantes. No, primero te me sujetas, ya después yo te amo. No puedes hacer eso. Porque ¿qué pasaría si Cristo nos dijera, primero eres obediente, primero eres perfecto, ya luego te salvo? No nos salvamos. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, dice ahí que Él se entregó a sí mismo. Esta frase es interesantísima porque ¿se acuerdan que cuando lo van a capturar en Getsemaní, Pedro, que era bragado y era ya, Señor, yo contigo hasta el fin del mundo, y después lo niega 3 veces. Y lo ven que cuando se dirige a los apóstoles, el primero que contesta es Pedro, porque él era rapidito, acelerado, ¿verdad? Y cuando llegan a capturarlo, ¿se acuerdan qué pasó con Pedro? Le cortó la oreja a Malco. Es interesante cómo le hizo, a ver, Malco, no te muevas. No le hizo así, él le hizo así. Y si Malco no se hace de ladito, le huele el cuello. Él era muy duro. Y cuando llega y él hace eso, el Señor le dice ahí en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cristo se entregó a sí mismo. Dice Filipenses 2:6, ¿verdad? Que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de sí mismo. Ya a veces no lo entendemos los hombres. Hasta la fecha digo, si mi esposa se pone a discutir conmigo, le gano.
Y me dice, ya vas a meter a Dios. Pues, sí, no, pues ya sí, ya me ganaste, ¿verdad? Y ya se va. Pero, ¿ustedes creen que Jesucristo nos podría ganar en argumentación? Pues sí, no, él conoce perfectamente la Biblia, pero él dijo, me despojo, ¿verdad? Y se acuerdan todo el contexto de Filipenses 2. Estimad a los demás como superiores, nada hagas por contienda o por vanagloria, haz que tu servicio a los demás sea como alguien superior. Pero ¿cómo logró esto el Señor? Porque entendió que venía a obedecer a su Padre. Entendió que venía a cumplir con el propósito que Dios le había puesto. Cristo pudo amarnos incondicionalmente, sin importarle que al amarnos Él sufriera, porque tenía como prioridad amar a la iglesia. Ese es el ejemplo. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Miren, todos vamos a quedar bien cortos. Y recuerden, Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre, porque algunos dicen, bueno, por eso pudo, porque Él era Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. No era 50-50, era 100 y 100. Lo vemos cuando Él calma la tempestad, ¿no? Que va cruzando en el mar de Galilea, va dormido porque se cansó de estar ahí en Capernaum, va experimentando el ser hombre, va cansado. Y lo tienen que despertar. Señor, ¿qué no te preocupa que perecemos aquí en medio? Y nada más dice, hombres de poca fe, calma, enmudece, y nos muestra que es Dios. Primero nos mostró que era hombre, después nos mostró que era Dios. Y ¿sabes qué? Aquí es donde les digo, mujeres, ustedes nada más se tienen que sujetar. A nosotros nos toca morirnos. ¿Sí? Entonces ayúdenos, no sean así, ¿verdad? Nosotros debemos amar a nuestras esposas, leímos, ¿verdad? Como a nuestros mismos cuerpos. Vean cómo dice Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjense a dónde debemos dirigir el amor propio: a nuestra esposa. Si ella está contenta, dice un dicho en inglés, happy wife, happy life, ¿verdad? Si la esposa está contenta, todo va bien en la vida. Pero si la esposa no está contenta, todo va mal. No abusen, porque sucede que luego queremos abusar. No, ¿oíste lo que dijo el pastor? No abusen. Sabemos que ese debe ser el esfuerzo que debemos de tener nosotros. Ahora, esto no debemos de perder nosotros el romanticismo. Hay una frase muy romántica que dio Adán. Vayan a Génesis, porque vean el romanticismo que debe experimentar la mujer de nosotros los hombres, ¿verdad? Ahí en Génesis 2, en el versículo 23, Génesis 2:23, da a Adán sus primeras palabras románticas a Eva. Vean el romanticismo de Adán. Dijo entonces, el Señor se la presenta, ¿verdad? Y le dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada hombra porque del hombre fue tomada. ¿Dan cuenta el romanticismo de Adán? Para que no se quejen. A mí mi esposa me dice, dime cosas bonitas. Bueno, una pick-up Ford Raptor 4x4, llantotas, roja, intensa. No, bueno, eso es algo bonito, ¿verdad? Así somos de románticos los hombres, desde Adán. Lo que mejor pudo decir es, este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Va a ser llamada hombra, ¿verdad? Digo, le pongo hombra porque si no varona, hombra porque del hombre fue tomada. Ahí estaba el de hedonista, ¿verdad? Amándose él solito. Ahora imagínate que llego yo a mi casa, ¿verdad? Y voy y paso y compro un ramo de flores, de las que le gustan. Y llego a mi casa así con el ramo de flores. Toco, cosa que no acostumbro, pues traigo mi llave. Y dice ella, ya pásale. No, te tengo una sorpresa, ven. Y llega ella y dice, ¡ay, una sorpresa!, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces le saco el ramo. Si no cumplimos años, no es mi cumpleaños, ¿por qué me lo trajiste? Es que Efesios 5:25 me dice que te debo de amar como Cristo amó a la iglesia.
¿Les cuento cómo me queda el ramo? De sombrero en la cabeza fue rápido, porque si me lo azotan con las espinas de las rosas y me dejan como gato, como trepadero de mapache, sería poco. Debemos de ser románticos, nos cuesta muchísimo trabajo. Nos cuesta muchísimo trabajo. Debemos amarlas no porque el Señor nos mande, sino porque entendemos la bendición que Dios nos ha dado a través de ella. Tener esposa es una bendición de Dios. Tener esposo es una bendición de Dios. Comprender cómo la iglesia se sujeta a Cristo es entender cómo me debo de sujetar a mi marido. Entender cómo el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella es saber entregarme en amor a mi esposa. Pero si leemos la Biblia de manera superficial, nada más le damos una pasadita y ya, no vamos a entender esas profundidades que nos hablan de cómo nos debemos de comportar dentro del matrimonio para que nuestro matrimonio, escuchen bien, glorifique a Dios y agrade a mi cónyuge. Si yo no tengo en mente que quiero glorificar a Dios obedeciendo lo que Él dice en su palabra, no voy a lograr amar como Cristo me manda que la ame. No te vas a lograr sujetar como Cristo te manda que te sujetes. Entonces, recuerden, un matrimonio que no tiene como prioridad obedecer a Cristo, un matrimonio que no tiene en su mente que todo lo que la Biblia habla es la restauración de ese primer matrimonio que pecó, no va a poder llegar a la Biblia a buscar la información necesaria para vivir una vida que realmente agrade a Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la precisión con la que la inspiraste. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ahí está todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Pero, Señor, queremos rogarte que nos hagas diligentes, que nos permitas llenarnos de tu palabra a cada momento de nuestra vida. Que no se limite solamente a escuchar un sermón el domingo, sino que todos los días nos acerquemos a ella buscando tu dirección, buscando tu consuelo, buscando que nos ayudes a entender por qué estamos viviendo lo que vivimos. Señor, ayúdanos, sabemos que tu Espíritu está morando dentro de nosotros, pero necesitamos de tu ayuda, Señor. Nuestro corazón es engañoso, es perverso, somos necios y, Señor, solo con tu poder es que hemos de lograrlo. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.